Bueno, vamos a abrir la Biblia en 1 de Juan 5 y leeremos del 18 al 20 y la semana que viene predicaré únicamente el versículo 21 y ya está, acabamos 1 de Juan, así que no sé si a empezar enseguida en el Evangelio de Juan o mejor predicar un sermón temático en 2 semanas, no sé qué haremos, pero bueno, hoy el penúltimo mensaje y a la semana que viene el último mensaje de esta gloriosa carta. El título del sermón es Satanás ya no te tiene en sus garras. Satanás ya no te tiene en sus garras. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya, no estamos en las garras del enemigo. Uf, gloria al Señor. Bien, 1 de Juan 5, 18 al 20. Y luego la semana que viene, versículo 21 para acabar esta carta. Ok, dice la palabra de Dios, 1 de Juan 5, 18. Sabemos, verbo clave de hoy, sabemos, se repite 3 veces. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Jesucristo le guarda. Y el maligno, ¿quién es el maligno? Muy bien, Satanás, el diablo, en efecto. Y el maligno no le toca. Jesucristo nos guarda, por lo tanto el diablo no nos toca. Sabemos que somos de Dios, ahí está el verbo saber de nuevo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para conocer al Padre. Y estamos en el verdadero, y estamos en su Hijo Jesucristo, y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué pedazo de texto!, ¿no? ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Bueno, hoy estamos con el penúltimo mensaje de esta serie sobre 1 de Juan. Si habéis leído con atención, el verbo clave del texto es saber. Se repite en 3 ocasiones. 1 de Juan es la carta de la certeza. Juan está hablando una y otra vez de saber cosas. Juan no solamente quiere que tú creas que eres salvo. Él quiere que tú sepas que lo eres. Y por eso dedica su carta en gran parte a la seguridad de la salvación que hemos expuesto en este último año. El verso más importante de la carta es la declaración de propósito en el 5:13, donde está escrito: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan no quiere, el Espíritu Santo no quiere que tú solamente creas que eres salvo. El Espíritu quiere que tú sepas que eres salvo, y por esta razón redactó 1 de Juan dándonos señales de una verdadera conversión. Bien, hoy estamos con el penúltimo mensaje. Tenemos 3 puntos y son los siguientes. Número 1, versículo 18, pecado. Ok, pecado. Número 2, versículo 19, Dios. Y finalmente, tal vez la palabra clave, ¿no?, del Evangelio, bueno, del 1 de Juan, Cristo. Versículo 20, ok. Número 1, pecado, versículo 18. Número 2, Dios, versículo 19. Y número 3, Cristo, versículo 20. Se quejaron en internet por yo beber de la botella en plena predicación, diciendo que parecía borracho, pero me da igual. Intenté lo del vaso y yo necesito beber mucha agua, ¿no? Así que me da igual, pueden criticarme. No es alcohol, hermanos, ¿vale? Es agua con gas, para que nadie esté preocupado. Bien, número 1, pecado, versículo 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Bien, pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto es exactamente lo que Juan dice en 1 de Juan 3, versículos 6 y 9. Dice lo mismo, leo rápidamente el texto. Todo aquel que permanece en Dios no peca. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Entonces estos 2 textos, 1 de Juan 3, del 6 al 9, bueno, versículos 6 y 9, nos ayudan a interpretar el versículo 18. Aprendemos 2 cosas de los textos que acabo de leer en 1 de Juan 3, 6 y 9. Dato número 1, el que permanece en Cristo no peca. Dato número 2, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Antes de explicar esto, quisiera que, no quisiera que nadie aquí estuviera confundido ni desesperado. Acabo de deciros, si sois de Cristo, no pecaréis. Pero, por favor, hermanos, entendedme. Estoy hablando de la práctica del pecado. Estoy hablando de vivir
en pecado. Todos los cristianos pecamos. Todos los santos de todos los tiempos han perdido batallas en su lucha contra el pecado. Si no me creéis, solamente hace falta leer la Biblia. Moisés pecó. David pecó. Sansón pecó. Pedro pecó. Marcos pecó. Todos los santos han perdido batallas contra el pecado. Y luego Pablo, ¿no? Autobiográficamente, este gran párrafo de Romanos 7, donde habla sobre su lucha interna con el pecado. Y era un hombre regenerado, un hombre nacido de nuevo, que estaba consciente de una terrible lucha en sus miembros. Y acaba el capítulo diciendo una frase con la cual todos podemos identificarnos como creyentes. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando nosotros clamamos así, sabemos que hemos nacido de nuevo, porque en el anticristo, en el falso creyente, en el apóstata, el pecado no le molesta en absoluto. Pero cuando tú has nacido de nuevo, el pecado te duele. El pecado te es una carga, es una aflicción, y deseas ser librado de tu pecado. ¿Es así o es así? Queremos ser librados del pecado porque hemos nacido de nuevo. Así que por favor, hermanos, entendedme en esta mañana. Yo no estoy diciendo si tú pecas no eres un cristiano, no. Pero Juan sí está diciendo si practicas, si el pecado es el eje de tu vida, si estás entregado al pecado, sí eres un hijo del diablo y no has nacido de nuevo. Un verdadero creyente no puede vivir en paz con el pecado, como nos dijo, ¿no? El hermano Sugel Michelin. Bien, hemos visto que si el creyente permanece en Cristo, no puede practicar el pecado. Claro, es perfectamente lógico. Aquí tenemos a Cristo que murió con el fin de hacer ¿qué? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Perdonar qué? El pecado. Entonces, claro, lógicamente, si yo permanezco en aquel que murió para quitar el pecado, pues es perfectamente lógico. ¿Cómo puedo yo permanecer en pecado si estoy en Cristo y Cristo murió con el fin de quitar el pecado? ¿Veis la lógica aquí divina? Entonces, si tú permaneces en Cristo, no puedes permanecer en pecado. Es imposible. Y el segundo dato que hemos visto en el pasaje, esta vez en 1 de Juan 3:9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Veis? Estamos hablando de un estilo de vida, de estar entregados al pecado. No estamos hablando de caer, de perder una batalla, de a lo mejor enfadarnos el miércoles por la tarde en una situación de tensión. No, estamos hablando de la práctica del pecado, de encontrar placer, de recrearnos en el pecado. Esto es lo que Juan aquí tiene en mente, y dice que si la simiente de Dios permanece en nosotros, si hemos nacido de Dios, no podemos practicar el pecado. Y esto es exactamente lo que dice el versículo 18 que tenemos hoy para exponer. Entonces Juan dice que hay dos razones por las que un cristiano no puede vivir en pecado. Razón número uno: Dios el Hijo. Dios el Hijo murió para quitar el pecado. Si yo estoy en Dios el Hijo, no puedo permanecer en pecado. Es ilógico. Razón número dos: Dios el Espíritu Santo. Si Dios el Espíritu Santo me ha dado una nueva naturaleza, si la simiente de Dios ahora, el Espíritu de Dios, permanece en mí, tengo una nueva naturaleza y odio el pecado. Detesto el pecado. Antes de mi conversión a Cristo, ¿verdad? Mi vida era fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Y ahora os puedo decir con toda sinceridad que yo detesto lo que yo antes era. Yo detesto ese estilo de vida en el cual encontraba yo placer. Me deleitaba en el pecado, pero ahora que soy nacido de Dios, detesto el pecado. Abomino, aborrezco la oscuridad. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y por eso nosotros aquí en esta mañana, si hemos nacido de nuevo, nos deleitamos en la luz. Nos encanta la santidad y nos duele el pecado. Entonces hay dos razones en esta mañana por las cuales, si eres un verdadero creyente, no puedes practicar el pecado. Número uno, estás en Dios el Hijo. Número dos, el Espíritu Santo está en ti. Dios el Hijo, razón uno. Dios el Espíritu Santo, razón número dos. Y, por supuesto, nuestro contexto presupone el pecado de cristianos, porque la semana pasada os hablé sobre el pecado imperdonable, el pecado de muerte.
Pero vimos en el texto la semana pasada que no solamente hay un pecado de muerte, hay también pecado que no es de muerte. Y Juan dice, en tal caso, si tu hermano comete un pecado, ora por él y Dios tendrá misericordia. Entonces el contexto presupone que va a haber pecado en la iglesia. Ciertos hermanos van a perder batallas en su lucha contra la carne. Entonces Juan no está diciendo, y haríamos mal en interpretar a Juan en esta mañana, si saliéramos de aquí llegando a la conclusión de que un verdadero cristiano no peca. Sería absurdo, no es la doctrina apostólica. Bien, nosotros entonces somos guardados por el Hijo, somos guardados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí el texto, versículo 18, si hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Y he utilizado 1 de Juan 3:6, 1 de Juan 3:9 para sostener, corroborar lo que estoy diciendo. Y ahora sigue la cláusula diciendo, versículo 18, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El cristiano nace de Dios, no puede permanecer en pecado. Y el que es engendrado, el que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Quién entonces, queridos hermanos, es este alguien engendrado por el Padre que guarda al creyente? Muy bien, entonces ahí podemos en lápiz en nuestras Biblias escribir aquel que fue engendrado, Jesucristo. Jesucristo guarda al que ha sido engendrado por Dios. Cristo guarda al verdadero creyente, y ya que Jesucristo nos está guardando, el maligno no nos toca. Así que puedo empezar el sermón hoy con una buena noticia. Si habéis nacido de nuevo, Jesucristo os está guardando. Y vosotros vais a permanecer en la fe hasta el fin, no por vuestro mérito, no por vosotros ser buenos evangélicos, no por vosotros ser padres diligentes en la disciplina, en la crianza de vuestros peques. No, vosotros vais a heredar la vida eterna porque Jesucristo os está guardando. Él es fiel, Él guarda a sus ovejas. Así que, iglesia, gloria a Dios, en medio de las luchas, en medio de las derrotas, Cristo os está guardando. Gloria a Dios. Jesús dice, por ejemplo, Juan 10:28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie arrebatará a mis ovejas de mis manos. Hermano, estás en las manos de Cristo. Pastor, he perdido batallas contra el pecado. Pastor, he fallado al Señor esta semana. Ok, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Cristo ha jurado por sí mismo guardarte hasta el día final. Tu salvación depende de tu sumo sacerdote. Él es tu justicia. Él es tu mérito. Él es tus buenas obras. Para que nos entendamos, descansa en Cristo. Cristo te está guardando. Y otra buena noticia. No solamente te está guardando en esta mañana Dios el Hijo. El siguiente versículo en Juan 10:29 dice algo impactante. Dice, mi Padre que me dio las ovejas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi hermano. O sea, no solamente para animarte, si has venido un poco deprimido hoy al culto, no solamente en medio de tus luchas contra el pecado, no solamente cuentas con el respaldo del Hijo, la protección del Hijo, el amor pastoral del Hijo, al mismo tiempo, Dios el Padre, el eterno, inmutable, gran yo soy, te está guardando. El Hijo te guarda por un lado y Dios el Padre te guarda por el otro. Gloria al nombre del Señor. Y por eso el Señor Jesús dice en Juan 17, versículo 11, Padre, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Y luego en el versículo 15, mismo capítulo, Juan 17 dice, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, hermano, primera verdad, el Hijo te está guardando, gloria al Hijo. Verdad número 2, Dios el Padre te está guardando, gloria a Dios el Padre por los siglos de los siglos. Y hay una tercera verdad que tengo que compartir con vosotros. El Hijo te está guardando, gloria, gloria, aleluya.
El Padre te está guardando. Gloria, gloria, aleluya. Ahora Evangelio de Juan, tercera verdad. El Espíritu Santo también os está guardando. ¡Woohoo! Gloria al nombre del Señor. Juan 14 hasta el 16, Cristo nos da su último discurso antes de morir y da una promesa impresionante. Él es el consolador, Él nos consuela, Él nos protege, Él nos guarda, pero dice: yo iré, me iré y enviaré a otro y Él estará con vosotros para siempre. Y querida iglesia, habéis estudiado la palabra, ¿quién es el otro consolador? ¡Wow! Dios el Hijo me está guardando. ¿Quién es mayor que Dios el Hijo? Nadie. ¿Quién es mayor que Dios el Padre? Nadie. ¿Quién es mayor que Dios el Espíritu Santo? Nadie. Tres verdades para el pueblo cristiano en esta mañana. Sois guardados por el Hijo, sois guardados por el Padre, sois guardados por el Espíritu Santo de Dios. Podríamos acabar la predicación aquí, ir a casa y estar felices hasta el domingo que viene. Estamos en las manos del Dios Trino. Gloria a Dios. Consiguientemente, la conclusión aquí de Juan, versículo 18, ya que hemos sido guardados y estamos siendo guardados y estaremos siendo guardados, el maligno, última cláusula, versículo 18, el maligno no le toca. El maligno no te puede tocar. Ok, yo entiendo que esta es la parte más difícil del sermón, porque mejor, si sois como yo, ahora mismo vuestras cabezas estáis pensando: Juan está mintiendo. Juan está mintiendo, porque mi experiencia, Satanás a mí me ha azotado muchas veces. Y no solamente mis experiencias, en la Biblia leo de gente azotada por el diablo, gente que era de Dios. Bueno, Job, ¿no? Mirad, ¿qué hizo el diablo con Job? Le quitó todo menos su propia vida. Podemos pensar también en el Salvador Jesucristo, ¿no? Lo que Satanás hizo con nuestro amado Salvador. ¿Cómo hemos de interpretar entonces este pasaje? ¿Qué quiere decir entonces Juan al decir que el maligno no nos toca? Pues no está hablando de persecución. No está hablando aquí de azotarnos en el sentido de hacernos sufrir por nuestra profesión de fe. No está hablando aquí de que Satanás no puede martirizar a ningún cristiano. No está diciendo esto. Porque Juan en Apocalipsis 12 nos dice que el dragón está atacando la simiente de la mujer. Él viene a hacer guerra contra la iglesia. O sea, Satanás nos está azotando. Nuestros hermanos han muerto en esta semana, ¿no? Pastores disparados, pastores quemados vivos. Un hermano en Egipto, en el Sinaí, el domingo pasado, mientras estábamos aquí en el culto, asesinado también por el Estado Islámico. En Nigeria hace 2 días también, no sé cuántos cientos de creyentes de una aldea cristiana fueron secuestrados y unos 7 asesinados. Evidentemente Juan no está diciendo que el diablo no nos toca en el sentido de que no nos persigue, no nos azota. El contexto es pecado. Pecado. Estamos hablando en el contexto del pecado, no en el contexto de persecución. Consiguientemente, lo que Juan está diciendo es que el diablo ya no tiene autoridad sobre tu corazón. Porque cuando tú antes eras un hijo de las tinieblas como yo, fiestas, bebidas, fornicación, tú seguías los dictados de tu padre. Tú cumplías con tus deseos carnales. Vivías únicamente para las cosas de este mundo porque Satanás era tu señor. Él era tu dueño. Pero naciste de nuevo. Te convertiste por el poder de Dios. Has llegado a ser un hijo de luz. Y ahora el Satanás, el diablo, el maligno, no te puede manipular. Él ya no tiene fuerza sobre ti. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú puedes pelear contra las artimañas del diablo. Así que en este sentido, lo que Juan está diciendo, y aquí hago una cita de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones dice que Juan aquí nos está diciendo que el cristiano ya no está en las garras de Satanás. Y de ahí el título del sermón en esta mañana. Ya no estás en las garras de Satanás. El maligno no te toca en el sentido de que ya no estás en sus garras. Él puede... Bueno, pregunto, ¿puede Satanás tentarte? Muy bien, puede tentarte. Pero tú ahora al tener el Espíritu Santo de Dios, tú ahora al estar en Cristo, tú ahora al tener armas espirituales, puedes
resistirte a las seducciones del enemigo. Ya no estás ciego, ya no estás bajo su autoridad y en este sentido el maligno ya no te puede manipular. No interpretemos pues este texto como una alusión a la persecución. Tiene que ver con la autoridad de Satanás a la hora de dirigir nuestras vidas, seducirnos y llevarnos en pos de él. Tú eres ahora una nueva criatura. Es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas ya pasaron. O sea, tú antes estabas en la empresa de Satanás. Pero ahora, ya que vino Cristo, ya que vino el Espíritu Santo, la empresa ha cambiado de dueño. Ya no estás bajo este jefe tiránico, despótico llamado Satanás. Ahora estás en la empresa trabajando para el jefe que te salva, que te redime, que te colma de beneficios. Así que, querido hermano, para acabar el primer punto, te pregunto en esta mañana, si tu vida refleja la verdad de lo que Juan aquí está describiendo, se nota en ti que ya eres otra persona, que ya no eres lo que antes eras, que ya no estás bajo el dominio, la manipulación, la autoridad de Satanás. Se ve que en ti hay una lucha, hay un combate mortal contra el pecado. ¿Ves este cambio en ti? Ahora detestas las cosas que antes amabas. Ahora amas las cosas que antes detestabas. Pues es la señal de que eres salvo, de que has nacido de nuevo. Y te digo que hasta que no estás en la tumba, vas a perder batallas contra el pecado. Sí, vas a perder luchas, en efecto, pero la buena noticia es que el Dios Trino te está guardando. Y cuando estamos caídos y desanimados, confesamos nuestro pecado, pido perdón, Señor. Y cuando eres un verdadero hijo de Dios, no te cuesta pedirle perdón al Señor. El que no ha nacido de Dios se justifica a sí mismo, siempre echando la culpa a otra persona por su pecado. Pero cuando tú has nacido de nuevo, tú dentro de ti mismo estás destrozado. Y tienes que confesar tu pecado. Y tienes que hacer las paces con Dios, porque la simiente de Dios está en ti. Gloria a Dios, amada iglesia. Somos nuevas criaturas. Somos de Dios el Padre. Somos de Dios el Hijo, somos de Dios el Espíritu Santo. Y qué consuelo saber que aunque Satanás es mucho más grande y poderoso que nosotros, hay alguien más poderoso que Satanás que nos está guardando. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Ok. Segundo punto, versículo 19. A ver si alguien podría, por favor, leerlo en voz alta. Bueno, lo leo yo. Dice, sabemos que somos de Dios. Aleluya. Y el mundo entero, España incluida, Almería incluida, la calle de General Luque incluida, el mundo entero está bajo el maligno. Y ya contestasteis la pregunta, ¿quién es el maligno? En efecto, todo el mundo está bajo el maligno. Bien, porque el diablo no nos tiene en sus garras, porque somos de Dios. Somos de Dios. Ya no es nuestro dueño, Satanás, ya no dicta en nuestras vidas. Somos soldados de otro ejército, somos de Satanás. Y hay dos reinos aquí descritos, ¿no? El reino de Dios por un lado, el reino de las tinieblas por otro. Todos los ciudadanos de Almería, de España, de Europa, forman parte de uno de dos reinos. O el reino de Dios, o el reino de las tinieblas. No hay un tercer reino. O eres del Señor, o eres de las tinieblas. Y la gran mayoría de personas, desde el Edén en adelante, la gran mayoría siempre ha sido gente rebelde, apóstata, decadente. Dios siempre ha trabajado con remanentes, con grupos muy reducidos. Pensad en esta mañana Almería. Hay como 200,000 habitantes en Almería, según las últimas cifras. Y si tú sumaras todos los nacidos de nuevo en esta ciudad, en esta provincia, seríamos poquísimos en comparación con todos los ciudadanos, con todos los habitantes que hay. O sea, Dios siempre trabaja con poca gente. En los días de Noé, Dios en el mundo antiguo
solamente salvó a ¿cuántas personas? Ocho personas. O sea, Dios trabaja con remanentes. Todo el mundo está bajo el maligno y muy pocos hay en la salvación. Está escrito, por ejemplo, en Mateo 7, versículo 14, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El pueblo de Dios es un pueblo chiquitito, pequeñito, insignificante, y por eso se burlan de nosotros, nos ridiculizan, ¿no? Porque somos poca cosa según la estimación de este mundo. Sabemos, sin embargo, que somos de Dios. Somos pocos, pero gloria a Dios, somos del Señor. Y según este año de predicación, hemos recalcado en numerosas ocasiones 3 señales que Juan nos da para saber si somos de Dios o no. Y las 3 señales son las siguientes: fe, amor, obediencia. F-A-O, fe, amor, obediencia. Fao, ¿no? Fe. ¿De qué va esto? Fe en Jesucristo, Dios hombre. No puedes ser salvado si no crees en Jesucristo como Salvador. Si tú te crees buena persona, si no te crees mala persona, no puedes ser salvado. La única persona que puede ser salvada es aquella que reconoce su maldad, su putrefacción y clama a Cristo por misericordia. Fe. Si tienes fe en Cristo, es la primera señal de una conversión. Número 2, amor. Amor hacia la iglesia. No puedes decir que amas a Dios si no amas al cuerpo de Cristo. Eso de ser un miembro de la iglesia digital, un miembro de la iglesia virtual, es falso. El verdadero creyente es una oveja y necesita su rebaño. Necesita su redil, necesita la iglesia cristiana. Si no tienes amor hacia el pueblo de Dios, no has nacido de nuevo. No hay amor espiritual en ti. Fe en Cristo, amor hacia los hermanos. Y como dice Juan, no me digas a mí que amas a Dios si no amas a tus hermanos. Número 3, obediencia. De nuevo, no estamos exigiendo perfección, pero en el creyente hay una disposición. Ahora queremos obedecer a Dios. Y esto tiene que ver con lo que dije en el primer punto. Ahora el pecado nos duele. Yo antes, cuando yo creía en este Dios que yo había inventado, según mi propio corazón, yo oraba a ese Dios, que ahora entiendo, no eres el Dios de la Biblia. Yo oraba a este Dios para que me permitiese pecar. Yo oraba a Dios pidiendo que me concediera favores con el fin de que yo pecara libremente. No, tenía una imagen pervertida, distorsionada de quién era Dios. Pero ahora nacido de nuevo, nuestras oraciones a Dios son: oh Señor, perdóname. Señor, santifícame. Señor, quiero andar en pos de tus caminos. Estamos viendo señales de obediencia. Un corazón ya cambiado. Un corazón ya filial que desea ver a su Padre glorificado. ¿Cómo puedo yo saber, pastor, si soy nacido de nuevo? 3 respuestas. Tendrás fe en el Hijo, confiando únicamente en Él. Número 2, amarás a la iglesia de Dios. Será una necesidad. La iglesia no es opcional, es una necesidad en el corazón de una oveja. Y número 3, habrá obediencia, una disposición hacia la ley del Señor, los estatutos de Dios en nuestro corazón. Y es importante, amada iglesia, ante la apostasía del tiempo presente, mantener estos 3 puntos en equilibrio. No podemos hacer como muchos están haciendo en nuestros días, montando corrientes cristianas, apelando a una de estas 3 señales. Por ejemplo, en primer lugar, hay personas que dicen que tienen fe y tienen fe en Cristo, saben que son perdonados, saben que no pueden ser condenados y como consecuencia se entregan al pecado. Son como los libertinos, ¿no?, que condenan los sermones sobre 2 de Pedro y Judas, que decían literalmente: ya que Dios es un Dios de gracia, pequemos, comamos, bebamos, forniquemos. O sea, si tú dices que tienes fe en Dios, pero esta fe en Dios te lleva a ti a pecar abiertamente, no has conocido a Dios. No estás en el Hijo, porque el Hijo murió para quitar el pecado, no con el fin de que tú te recrearas en el pecado. Este primer grupo se llama los antinominianos. Los antinominianos. Aquellos que dicen que ya que Dios es un Dios de gracia, no hace falta obedecer al Señor. Luego hay un segundo grupo, que aquí en Europa es muy común. Son aquellos que solamente hablan de amor, amor, amor.
No tienen interés en la doctrina de Cristo, no tienen interés en la doctrina de Dios. Doctrina para ellos es una palabrota, ¿no? Doctrina para ellos suena a legalismo, ¿no? Vosotros tenéis ahí vuestra letra, yo tengo el espíritu de amor. Y estas personas hablan de un nuevo Dios que es solamente amor, amor, amor. Dios es un Dios dulce, una mariposita, un osito de peluche. Las típicas descripciones que hemos dado aquí desde el púlpito. Estas personas no creen en la disciplina, no creen en la palabra pecado, no creen en el verbo juzgar, no creen en el verbo discernir, porque para ellos todo esto es fariseísmo. No conocen a Dios, no andan en el verdadero amor del Señor. En el segundo siglo hubo un hereje llamado Marción. Y Marción lo que hizo fue redactar un nuevo canon de la Biblia. Y lo que él hizo fue muy gracioso. Él cogió los 66 libros de la Biblia y en todos los libros bíblicos que hablaban del juicio de Dios, del pecado, de la ira de Dios, de la necesidad de discernir, ¿sabéis lo que hizo Marción con todos aquellos libros? Nos quitó de la Biblia. Y Marción acabó con una Biblia completamente modificada, ¿no? Sacó las tijeras a la hora de leer la Biblia y creó un nuevo Dios conforme a su modelo de amor hollywoodiense. ¿Cuántas veces no oímos esto en las iglesias en España? No. Hay que aceptarlo todo, hay que tolerarlo todo en el nombre del amor. Me imagino que habéis leído el artículo que salió esta semana, ¿no? En Lupa Protestante. Las iglesias inclusivas que están permitiendo todas esas abominaciones de la ideología de género en el nombre de Cristo. ¿Y sabéis cuál es la tesis del artículo que salió publicado esta semana? No. Tenemos que aceptar esto en la iglesia porque Dios es amor. Y si no estamos de acuerdo con esto, es que somos fariseos, que no tenemos amor, que somos fundamentalistas. ¿Veis cómo usan una palabra bíblica distorsionando su verdadero significado para montar una secta, un grupo herético que no teme al Señor? ¿Y qué hacen estas personas en nuestros días? Esta misma semana en España, ¿qué hacen estas personas cuando se topan con textos bíblicos que denuncian estos pecados textualmente? Pues dicen, no, hay que reinterpretar el texto. El tema es que estos textos son frutos de la reflexión humana, no fueron dados por inspiración de Dios. Ahí el hermano que escribió el libro se confundió y ahora tenemos más luz, más revelación, más amor y no podemos interpretar aquellas partes de la Biblia literalmente. Son lobos, son serpientes. Segundo de Pedro 3, 15-16, tuercen las escrituras para su propia destrucción. Y hoy nadie quiere hablar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque no quiere que la iglesia diga, oh, este pastor no tiene amor. Te voy a decir algo, hermano. El pastor que te ama te predica sobre el pecado. Porque el pastor que te ama quiere que seas santificado. La semana pasada os prediqué 1 hora sobre el pecado imperdonable, porque no quiero que nadie en Generaluque, bajo mi cobertura, según la ordenación que Dios me dio hace 4 años y medio, yo no quiero que nadie aquí perezca. Yo no quiero que nadie en el día final me eche a mí la culpa por no haberle advertido. Yo quiero veros salvados. Yo quiero veros heredar el reino eterno. Y si tengo que soportar insultos y amenazas y la gente odiándome, pues bienvenido sea el rechazo. Pero si a través de estas predicaciones las almas pueden ser santificadas y salvadas, pues gloria sea a Dios. Y si alguien aquí pasara de muerte a vida por yo predicar sobre el pecado, yo daré gloria a Dios, sabiendo que eres un hijo de la gracia. Los pastores contemporáneos que no predican sobre el pecado, que no confrontan, que no hablan del infierno, no aman a la grey. Son serpientes, son asalariados, son falsos profetas enviados por el mismo infierno para confundir con un nuevo evangelio satánico. Estos grupos que hablan de amor, pero no están interesados en doctrina, no son de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, el tercer grupo,
la obediencia. La obediencia también puede convertirse en la diosa de una iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Algo que ha pasado en la iglesia evangélica, el legalismo. Legalismo. Personas ahora en la iglesia, como sucede en la iglesia católica romana, que están creyendo, llamándose evangélicos, que van a ir al cielo porque si Jesucristo murió en la cruz y luego yo me esfuerzo, yo me guardo, yo me abstengo del pecado, yo hago X, Y y Z y yo seré salvado en cierto sentido según mis obras. Y esta doctrina es la doctrina de los Gálatas. Es la doctrina condenada en la carta a los Hebreos, donde mezclan la gracia y las obras. Tus obras no te pueden salvar. Pero todos nosotros aquí, hermanos, tenemos un católico romano en el corazón. Todos creemos, al ser hijos de Adán, en la salvación por obras. Y tenemos que denunciar este legalismo que nos roba el gozo de la salvación. La salvación no está en las obras del creyente, sino en las obras del Señor Jesucristo. Cuidado pues con convertir la fe en una diosa, el amor en un Dios, la obediencia en una diosa. Las tres señales. Tenemos que creer las tres cosas en su debido equilibrio y no convertir una de estas cosas en el Dios de los restantes dos. Dios nos dé sabiduría en esto para tener fe en Cristo, pero una fe que nos lleva a amar a la iglesia, pero no este amor hollywoodiense, el amor que no se goza de la injusticia, según 1 Corintios 13, 6, y también que nos lleva a obedecer al Señor, entendiendo que nuestra obediencia no gana nuestra salvación, sino que es el fruto de la misma. Tú puedes entonces saber si eres un hijo de Dios o un hijo del diablo hoy, examinando tu corazón, viendo si hay fe en Él, si hay amor en Él y si hay una disposición hacia la obediencia en Él. FAO, fe, amor, obediencia. Fe, amor, obediencia. Mi oración pues a Dios es que todos podáis decir entonces, si yo os preguntara ahora, ¿veis fe en el alma, en vuestras almas? ¿Veis amor en vuestras almas? ¿Veis obediencia en vuestras almas? Que podáis contestar diciendo que sí, que sí, que sí. De nuevo, no hace falta fe perfecta, no hace falta amor perfecto, no hace falta obediencia perfecta, pero estas cosas estarán sí o sí en la persona que ha nacido de nuevo. Y esta persona no está bajo el poder del maligno. Bien decía Jesús a los fariseos en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Que nos examinemos en esta mañana. Todos los 23 que estamos aquí en esta mañana, los 23 apuntados, estamos en uno de dos reinos. O en el reino de la luz, o en el reino de maligno. ¿En cuál reino estás tú? ¿Eres de Dios o eres del maligno? Y ahora acabamos leyendo el versículo 20, último punto de mensaje en esta mañana. La palabra más dulce de 1 de Juan, Cristo. Cristo. Y a ver si alguien podría leer versículo 20. Bien. En el mundo hay dos reinos. Reino de luz, reino de las tinieblas. El señor de reinos de tinieblas es el maligno, Satanás. El rey del reino de luz es Jesucristo. Todos estamos en uno de estos dos ámbitos. Todos los 23 aquí hoy presentes. Bien, ahora vamos a considerar entonces la obra efectuada por Cristo para llevarnos al reino de luz. Antes que nada, versículo 20 resalta que el Hijo de Dios ha venido. Y esto nos indica que Jesucristo es eterno. Que Jesucristo ya existió antes de nacer. Porque todos nosotros aquí, nadie aquí vino al mundo. Todos nosotros nacimos porque, bueno, nuestros padres nos engendraron y salimos, ¿verdad? Nacimos en este mundo.
no venimos al mundo. ¿Entendéis? Somos del mundo, nacimos por procreación biológica, humana, nacimos. Pero tú y yo, Pilar, no vino al mundo. No sé si aquí en España os cuentan este relato, ¿no? Para no hablar de los niños, ¿no? Sobre lo que pasa con los padres. Dicen que hay un gran pájaro, un ave, que deja al niño en la puerta de los padres. ¿Cómo cigüeña? O sea, en España también se dice esto, ¿no? O sea, dicen que bueno, hay una cigüeña grande y luego él se encarga de repartir los niños y bueno, los padres abren la puerta, ¡wow! Un niño, gloria a Dios. No, así nacen los niños, no es lo que decimos ahí en el Reino Unido. Bien, no es así. No es así. No venimos a una cigüeña, no nos trae. Lo siento, si crees esto, lo siento mucho, estás errado, estás equivocado. Esto no es, ¿vale? Si alguien cree esto, no es así. Tú y yo no venimos al mundo. Tú y yo nacimos de nuestros padres en el mundo, pero el texto dice que el Hijo de Dios ha venido al mundo. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué nos está revelando aquí Juan? Que Cristo es eterno. Que Cristo, a diferencia de nosotros, vino al mundo. Cristo no solamente nació de María, sino que antes de ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, Jesús, el Hijo de Dios, ya existía y el Hijo eterno vino al mundo. Por lo tanto, aquí tenemos, hermanos, una defensa de la deidad, la eternidad del Señor Jesucristo. Él es Dios y prueba de ello es Juan 17, versículo 5, donde Jesús dice al Padre, Padre, glorifícame tú con la gloria que yo tuve contigo. ¿Antes de cuándo? Antes de que el mundo fuera, antes de la fundación del mundo. Cristo mismo da testimonio de su propia eternidad. Yo tuve gloria con el Padre antes del principio, pero luego, según Juan, vino al mundo. En el cumplimiento de los tiempos, vino el Hijo del Hombre. Ahí tenemos una defensa de la deidad de Cristo. Y para mí, una de las mayores defensas en Juan de la deidad de Cristo es cuando dice a los judíos, y por poco le matan por decirlo, Juan 8, 58, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, wow, yo soy el título divino. Jesús es Dios. Y por eso Juan puede decir que Jesús vino al mundo. Tú y yo no venimos al mundo. Jesús sí vino al mundo y no en una cigüeña. Bien, vino al mundo y ¿qué ha hecho? Sigue el texto diciendo, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ok, eso es un poco ambiguo. Iglesia, ¿quién es el verdadero? Dios Jesucristo, Dios el Padre. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, Dios el Padre. Dios el Hijo ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para conocer al Padre. La meta de Cristo en encarnarse es revelar la gloria del Padre. Y claro, Juan aquí al decir que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, pues está siendo intolerante. En nuestros días no hay muchos grupos de diálogo interreligioso, ¿verdad? Musulmanes, judíos, budistas, hindúes, cristianos, todos juntos dialogando, ¿no? Sobre sus verdades. Juan aquí no formaría parte de ningún grupo interreligioso, porque él dice aquí categóricamente que el Dios de Jesucristo es el único Dios verdadero. Por lo tanto, los demás dioses de las otras religiones son dioses falsos. Y si Juan está enviando esta carta a la iglesia de Éfeso, que es una posibilidad bastante fuerte, en Éfeso adoraban ahí a una diosa que sale nombrada en Hechos 19, una diosa en Éfeso llamada, ¿alguien sabe? Muy bien, adoraban a Diana, Diana la Grande, y alababan el nombre de Diana. En Hechos 19, 34, los hombres de la ciudad gritan durante horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Juan entonces, si él está escribiendo Éfeso, está diciendo Diana no es diosa. Diana es una mentira, es un espejismo. Hay un Dios verdadero, el Dios del Señor Jesucristo.
Algunos podrían decir que Juan es intolerante, que Juan es fundamentalista, pero las únicas personas que van a acusar a Juan de ser intolerante y fundamentalista son personas que no creen en la veracidad de nuestro Dios Todopoderoso. No hacemos bien en prestar atención a las críticas de los hijos de las tinieblas. Juan dice: nosotros, los seguidores de Jesucristo, seguimos al Dios verdadero. Y punto. Diana no es ninguna diosa. Bien, Cristo viene al mundo porque Él es Dios, nos revela al verdadero, al Padre, y nos da entendimiento para conocer al Padre. Ahora bien, ¿cómo hace Cristo esto? ¿Cómo Cristo puede acercarse a la vida de Sandra, una mujer perdida, hija de Adán y Eva por naturaleza, heredera de la condenación venidera? ¿Cómo puede ahora Sandra recibir conocimiento del Dios verdadero? Bueno, según Jesucristo. Jesucristo es quien le revela a Sandra la verdad tocante al Padre. Pero a efectos prácticos, ¿qué es lo que hace Jesús para que esto sea una realidad? Bueno, la primera respuesta es el Espíritu Santo. Cristo envía el Espíritu para quitar los cerrojos del corazón humano. Pensad en otra mujer, no Sandra, en Lidia, Hechos 16:14. Lidia estaba escuchando la predicación de la palabra de Pablo y dice la palabra de Dios, la Escritura, que el Señor abrió el corazón de ella. Y eso es lo que pasó en la vida de Sandra. Eso es lo que pasó en tu vida. El Espíritu Santo te abrió el corazón para que Lidia estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, cuando yo predico en esta mañana, cuando Pablo predica, cuando Juan predica, cuando el pastor Will predica, hay dos predicadores. Hay un predicador humano levantando su voz, exponiendo la palabra, explicando, aplicando la palabra, pero hay un segundo predicador aquí presente en esta mañana. Y este segundo predicador es como el viento que sopla de donde quiere. Y este Espíritu Santo es el predicador interno, es el predicador del corazón. Y en los creyentes ahora mismo, el Espíritu Santo está aplicando esta palabra a los corazones de sus ovejas. Y vosotros que sois del Señor estáis gozándoos, alegrándoos. Gracias, Padre, por hablarme. Gracias por tu buena palabra. Gracias por estos buenos pastos. Te doy gloria, te doy alabanza. Y en aquellos que a lo mejor no son del Señor, el Espíritu puede estar llamándoos ahora al arrepentimiento, a poner vuestras vidas en orden. Os está enseñando vuestros pecados, vuestra negligencia espiritual. Dios, el Espíritu Santo, es el predicador secreto. ¿Cómo Cristo me da a mí el conocimiento verdadero del Padre? A través del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, gracias a Dios, a través de la Santa Palabra. Porque yo os estoy diciendo ahora mismo que Cristo envía el Espíritu para enseñaros sobre el Padre. Pero ¿cómo podéis saber si es así o no? Porque yo podría estar ahora mintiéndoos. Yo podría ser una serpiente, torciendo la palabra de Dios, diciéndoos algo que no es. ¿Cómo podéis vosotros como iglesia saber si es cierto lo que acabo de decir? Que el Espíritu Santo es quien nos abre el corazón para conocer al Dios verdadero. ¿Cómo podéis saber si es así, hermanos? Exactamente. Examináis la predicación a la luz de la palabra. Y entre semanas, si volvéis a poner el vídeo, estáis siguiendo el mensaje, viendo donde el pastor está hablando conforme a las Escrituras, como hacían, ¿no?, los bereanos. Así que Cristo nos da su Espíritu, Cristo nos da su palabra, y estas dos vertientes, mecanismos, canales, nos llevan al conocimiento del Dios verdadero. Y ahora, para acabar el texto, algo impresionante. Cristo entonces nos da entendimiento en cuanto al verdadero, en cuanto al Padre. Lo hace a través del Espíritu y la Biblia. Estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Y ahora fijaos en lo que dice aquí el texto para acabar. Esto es absolutamente espectacular. Versículo 20. Sabemos que el Hijo ha venido, nos ha dado entendimiento por medio del Espíritu, por medio de la palabra, para conocer al Padre. Estamos en el Hijo. Y ahora fíjate lo que Juan dice del Hijo. Esto es increíble. Y acordaos de que Juan es un judío. Un judío detesta la blasfemia. No puede tomar el nombre de Dios en vano.
Fíjate lo que dice este judío ahora. Un judío, no un gentil con sus millones de deidades greco-romanas. Dice este judío Juan, hablando de Jesucristo, dice, este es el verdadero ¿qué? No dice este es el verdadero hombre. Lo es. Este hombre, profeta Galileo, es el verdadero Dios. Y no solamente es el verdadero Dios, Él es la vida eterna. O sea, Cristo no solamente te imparte a ti la vida eterna, Él es, ontológicamente hablando, Él es la vida eterna. Escrito está Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida porque Él es Dios. Así que, hermanos, si vosotros queréis una prueba de la deidad de Jesucristo, podéis apuntar Juan 1:1, podéis apuntar Juan 8:58, podéis apuntar 1 de Juan 5, versículo 20. Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna. Es un judío. Juan el que nos está diciendo esto. Un judío no puede atribuir deidad a un hombre. Esto es blasfemia. Este es el pecado de pecados. Pero Juan, por el Espíritu Santo, vio que Cristo era quien decía ser. Y quiero que sepáis también que esta doctrina no es única en el Evangelio de Juan. Todos los libros del Nuevo Testamento nos dan pleno testimonio de que Jesús es Dios. Yo tengo aquí textos de todos los autores del Nuevo Testamento, pero voy a leer unos 4 textos para no alargarme innecesariamente. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá, dará luz a un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿quién es Emmanuel? Cristo es Dios con nosotros. Mateo cree en la deidad de Jesucristo. Texto número 2, Marcos 2, versículo 5. Cristo dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Iglesia, ¿quién puede perdonar los pecados? Si Cristo puede perdonar autoritativamente los pecados, Jesucristo es Dios. Mateo dice que es Dios. Marcos dice que es Dios. Lucas 2:11 dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Iglesia, ¿quién puede salvar? Solo Dios. Yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Cristo salva, por ende Él es Dios. Juan, no hace falta citar los pasajes de él. Acabo con una cita, 2 citas más. Romanos 9:5, y luego la segunda es mi cita favorita en toda la Biblia de la deidad de Cristo. Romanos 9:5, redactado por Pablo, dice, Cristo vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, más claro, más explícito imposible. Y ahora mi texto favorito en toda la Biblia para hablar de la deidad del Hijo, y se encuentra en Hebreos 1:8. Desconocemos la autoría de Hebreos, pero dice el texto, y es Dios el Padre hablando de Dios el Hijo. Dios el Padre da testimonio de la deidad de su Hijo, diciendo, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, el Padre está hablando al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Este versículo es mi defensa favorita de la deidad del Hijo, porque Dios el Padre es quien da testimonio público de la deidad de su Hijo. Gloria al Señor. E interesantemente, hermanos, yo sé que esto puede ahora sonar fuerte, lo que voy a decir ahora, pero no deja de ser una gran verdad. No solamente encontramos la doctrina de la deidad del Hijo en el Nuevo Testamento. Hay versículos que tú y ahora, con la luz del Nuevo Pacto, podemos volver al Antiguo Testamento, leerlos de nuevo con la luz de Cristo y ver que ya en siglos anteriores de la encarnación, en milenios anteriores, Dios ya estaba dando testimonio de la deidad del Hijo.
A lo mejor algunos estáis un poco ahora mismo escépticos pensando esto no puede ser. La doctrina de la deidad de Cristo fue acuñada por Juan, por Pablo, por los apóstoles. No. Esta doctrina está en el Antiguo Testamento. Os voy a dar algunas pruebas. Isaías 7:14 dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el texto que sale citado en Mateo 1:23. Este texto es una profecía de Isaías. Conclusión: el Antiguo Testamento predica la doctrina de la deidad de Jesucristo. Texto número 2, Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Isaías está llamando al niño de Belén Dios sobre todas las cosas. Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías había de nacer en Belén, pero sus salidas eran desde los días de la eternidad. ¿Cómo puede el niño de Belén ser desde los días de la eternidad? Porque Él es el Dios verdadero. Y último texto, Malaquías 3:1. Hay más, pero con 4 tenemos suficientes. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, Juan Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Malaquías 3:1 dice: vendrá Juan Bautista preparando camino delante de mí. Delante de mí. Y el Señor, el nombre divino, el Señor vendrá a su templo. El Nuevo Testamento nos revela que esta profecía se cumplió en Juan Bautista. Y Juan Bautista preparó el camino delante de ¿quién? De Jesucristo. Y ya que Malaquías 3:1, Dios está diciendo: el mensajero preparará el camino delante de mí. Si el mensajero prepara el camino delante de Jesucristo, la conclusión inevitable es que Jesucristo es el Dios verdadero. Y ya que Él es Dios verdadero, Él te puede conceder la vida eterna. Y de hecho llega a decirnos en Juan 5:21, así como el Padre da vida, el Hijo también a los que quiere da vida. Cristo a ti te dio la vida eterna porque Él es Dios. Si Él no fuera Dios, no podría salvarte, no podría perdonar tus pecados, no podría darte la vida eterna. Pero por ser Él quien es, en virtud de Él ser Dios, Él te puede salvar, te puede dar el Espíritu para que conozcas al que es verdadero. Hoy, hermanos, os anuncio al Dios verdadero, al excelso Rey de Sión, al omnipotente, Alfa y Omega, principio y fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el león de la tribu de Judá. A Él gloria, al incomparable yo soy, al Señor, al Rey de los elegidos, al capitán del ejército celestial, a Jesucristo sea gloria, sea honor, sea loor, sea alabanza, sea acción de gracias por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice: amén. He aquí vuestro Salvador, he aquí vuestro Dios, he aquí el Dios verdadero, he aquí el que es la vida eterna. A su nombre gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria
a Jesucristo. Él nos salva. Él nos guarda. Él nos protege. Bendito sea el soberano Jesucristo. Gloria a Él. Concluimos, hermanos, leyendo el texto, sabiendo que el maligno se burla y se mofa de estas perlas celestiales. 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues Cristo le guarda, el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo, en General Luque, en Almería, está bajo Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al Padre. Y estamos en el Padre, estamos en el Hijo, y este Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Acabamos recapitulando lo aprendido hoy. En primer lugar, hablamos del pecado, explicando que el verdadero cristiano no permanece en pecado, por dos razones. Está en el Hijo murió para quitar el pecado, consiguientemente no podemos permanecer en pecado si estamos en el árbol llamado Cristo. Razón número 2, tenemos el Espíritu Santo, una nueva naturaleza que nos lleva a menospreciar las fiestas, las bebidas y la fornicación que antes seguíamos con pasión y celo. Somos del Hijo, somos del Espíritu, consiguientemente no permanecemos en pecado. El pecado nos duele, el pecado nos es una carga pesada de la cual deseamos ser librados. Número 2, hablamos sobre Dios, explicándonos las 3 señales de una verdadera conversión para saber si somos de Dios o si somos de Satanás. Y hemos explicado, según el acróstico FAO, las 3 cosas. Si soy salvo, tengo fe en el Hijo. Si soy salvo, amo a la iglesia. Necesito a mis hermanos. Y número 3, si soy salvo, mi alma está favorablemente inclinado hacia la obediencia al Señor. No somos perfectos. Nuestra fe deja mucho que desear. Nuestro amor, nuestra obediencia también. Pero somos del Señor, no somos del maligno. Y cuidado con exaltar cualquiera de estas 3 señales a expensas de los restantes 2 que ya criticamos, citando 3 movimientos falsos: antinominianos, los marcionitas y luego los legalistas. Y finalmente acabamos hablando sobre Jesucristo, diciendo que Él vino al mundo porque es Dios. Y ya que es Dios, nos da entendimiento del Padre a través de los vehículos del Espíritu y el vehículo de la Santa Palabra de Dios. Y Él es el Dios verdadero. Él es la vida eterna. Por esta razón nos perdona, nos salva, nos da la vida eterna y nos guardará, alabado sea su nombre, hasta el día final. Qué consuelo más dulce, qué consolación más hermosa, más bella para el pueblo redimido del Señor en esta mañana. Sois ovejas del Padre, sois ovejas del Hijo, sois ovejas del Espíritu, estáis en las manos soberanas y Satanás ya no gobierna en vuestras vidas. Toda la gloria al Padre, toda la gloria al Hijo, toda la gloria al Espíritu Santo. Y el pueblo redimido dice, amén, gloria al Señor. Oremos a nuestro bendito, hermoso Dios en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor.